Mientras paseaba junto al arroyo en esa tarde radiante, no imaginaba que mi destino estaba a punto de transformarse de manera definitiva. Mi nombre es Sara y quiero contarles cómo un instante de curiosidad se transformó en el peor error que he cometido. El aire fresco llevaba consigo el perfume de las flores silvestres y la hierba recién cortada. Solía dar paseos por ese lugar con frecuencia para relajarme, pero hoy algo capturó mi interés. Un bello corcel de color marrón se encuentra alimentándose en un campo próximo. El resplandor de su pelaje bajo los rayos del sol capturó mi atención y me atrajo hacia la cerca. Al aproximarme, el caballo alzó la cabeza y me observó con unos ojos amables y perspicaces. La serenidad y calidez de su mirada me atrajeron de inmediato, no pude evitar acercarme. Sin dudarlo, escalé la cerca de madera y mis zapatos se hundieron suavemente en la tierra blanda al cruzar. El caballo no mostró miedo al acercarme, sino que permaneció inmóvil, como si estuviera aguardando mi llegada. Al extender mi brazo, quedé asombrado por lo agradable que era acariciar su suave pelaje con mis dedos. Jamás me había encontrado tan cerca de un caballo y me impresionó su magnitud y potencia. A pesar de su imponente físico, emanaba una ternura que me reconfortó. Al acariciar su costado, el caballo parecía gozar de las caricias. Sus orejas estaban relajadas y emitió un ligero resoplido que interpreté como un indicio de contento. Inspirado por la serenidad de su actitud, opté por investigar más a fondo. Bajando la mano, pude percibir algo que hasta ese momento me había pasado desapercibido. Observé lo que parecían ser los zona íntima del caballo, colgando detrás de sus patas traseras. Aunque pueda parecer simple ahora, en ese instante mi conocimiento sobre la estructura corporal de los equinos era limitado. Ella logró vencerme, y sin darme la oportunidad de cambiar de opinión, ¿ya había? Alcancé con la mano para rozarlo. Me quedé impresionado por la consistencia. A pesar de su apariencia suave, notaba algo sólido oculto bajo la capa exterior. Mientras seguía explorando con mis dedos, me di cuenta de que empezaba a transformarse. El sentimiento de determinación que experimentaba empezó a aumentar y expandirse. Quedó maravillado. Jamás presencié algo semejante, y una parte de mí se resistía a apartar la vista. Continuó expandiéndose, alcanzando dimensiones que nunca habría podido anticipar. Al momento de parar, su longitud debía ser de al menos 30 centímetros. El corcel se contorsionó y movió la cabeza, lo cual entendí como una respuesta favorable. Al reflexionar sobre el pasado, me percaté de lo ingenuas y erróneas que resultaron mis conjeturas. Sin embargo, en ese instante me encontraba sumamente inmersa en mi curiosidad y no lograba razonar con claridad. Incliné mi cuerpo para observar con más claridad y fue entonces cuando percibí por vez primera los zona íntima del equino. Eran considerablemente más grandes de lo previsto, colgando a una altura baja y con mucho peso. Sin dudarlo, alcancé con la mano para acariciarlos también. Experimentaban una sensación reconfortante y llena de energía, con una leve agitación en su interior que les resultaba inexplicable. Durante mi recorrido, observé un líquido transparente y denso que empezaba a salir de la punta de la extremidad. Era algo completamente diferente a lo que había presenciado con anterioridad, viscoso y reluciente, similar a la consistencia de la miel. Mientras lo manipulaba, observaba cómo aumentaba la cantidad de líquido que caía al suelo y se acumulaba en diminutos charcos. En un instante de audacia por la curiosidad, opté por experimentarlo. El gusto resultó inesperadamente dulce, evocando el sabor de las manzanas. En aquel instante, no era consciente de lo arriesgado y poco adecuado de mi comportamiento, ya que estaba completamente concentrada en el momento y no pensaba en las repercusiones. A medida que avanzaba, el líquido fluía en mayor cantidad. Resultaba abrumador para mí y me costaba aceptarlo. Un poco de líquido se escapó de mis labios, uniéndose al caos en el piso. Los zona íntima del caballo parecían aumentar de tamaño, lo que provocó que mi boca se estirara de forma incómoda. De pronto, sin advertencia alguna, el caballo empezó a expulsar semen. La intensidad de la liberación me sorprendió y no pude controlarla en lo más mínimo. El líquido se extendió por mi rostro y mi melena, dejándome completamente mojada y pegajosa. En medio de toda esa confusión,
Experimenté una intensa emoción y deleite que en este momento me causa una gran vergüenza. Tan concentrada estaba en ese instante que no percibí la aproximación de alguien hasta que ya era tarde. Con gran sorpresa, levanté la vista y divisé a mi esposo, Jake, erguido junto a la valla. Mostraba en su cara una expresión de sorpresa y desagrado. ¿Dónde está Sara? ¿Qué rayos estás tramando? Mostraba incredulidad y enojo en su tono de voz. Todo a mi alrededor se desmoronó. De repente me levanté rápidamente, intentando con urgencia arreglar el estropicio en mi rostro y vestimenta. Jake, intenté explicarlo, balbuceé, pero al pronunciar las palabras, me di cuenta de que ninguna explicación podría solucionar la situación. La cara de Jake se retorció de furia y sufrimiento. ¿Podrías detallarme eso? ¿Podrías detallar esta situación? Exclamó con fuerza. Es increíble lo que mis ojos presencian en este momento. ¿De qué manera lograste llevar a cabo semejante acción? Experiment male star stomachal. De repente, el peso de mis acciones anteriores me impactó por completo. Jake, te pido disculpas sinceramente. Me resulta difícil comprender en qué estaba pensando en ese momento. Fue algo que ocurrió sin más. Sin embargo, Jake no prestaba atención. Volvió la espalda, sin poder siquiera dirigirme la mirada. Con la voz entrecortada, expresó su desconcierto: ya no logro reconocerte. ¡Qué asco! Es verdaderamente repulsivo. En este momento, no puedo estar cerca de ti. Después de decir eso, se distanció, dejándome sola en el césped. Me arrodillé, sintiendo una mezcla de vergüenza y pesar. ¿De qué manera logré cometer semejante error? ¿De qué manera pude haber decepcionado tanto a Jake y haber perdido su confianza de esa forma tan terrible? Permanecí en ese lugar por un tiempo que parecía interminable, llorando hasta que ya no pude derramar más lágrimas. El caballo se encontraba cercano, sin percatarse del sufrimiento y la confusión que había generado sin darse cuenta. Al atardecer, me puse de pie y regresé a casa con preocupación por lo que sucedería a continuación. Los días posteriores se convirtieron en un torbellino de debates, llanto y momentos de silencio cargados de tristeza. Jake se trasladó por un tiempo, argumentando que requería tiempo a solas para reflexionar sobre lo ocurrido. Decidí iniciar un proceso terapéutico, con la urgencia de entender las razones detrás de mis acciones impulsivas y con la determinación de evitar que se repitieran en el futuro. De forma pausada y llena de dificultades, Jake y yo empezamos a trabajar en la reconstrucción de nuestra conexión. La tarea resultó ser todo un desafío. En ciertos instantes, dudaba de nuestra capacidad para salir adelante, ya que la angustia y la deslealtad parecían obstáculos insuperables. Sin embargo, seguimos adelante, enfrentando cada jornada con determinación. Me comprometí solemnemente conmigo misma y con Jake a no repetir esa acción nunca más. Evitaba acercarme a granjas y prados, y me mantenía a distancia si divisaba un caballo en la distancia. Permanecía presente en mi mente como un constante recordatorio de mi equivocación, pero también de mi determinación para transformarme. Conforme pasaban las semanas y se transformaban en meses, pude observar indicios leves de avance. Jake empezó a mostrarse más amable conmigo, aunque aún se podía ver claramente el sufrimiento en su mirada. Iniciamos un proceso de terapia de pareja, abordando de manera conjunta nuestros desafíos. Realizaba una labor exigente, frecuentemente dolorosa, sin embargo, estaba decidida a mostrarle a Jake que podía ser la compañera que él merecía. Una noche, alrededor de medio año después de lo sucedido, Jake agarró mi mano mientras estábamos en el sofá. «Así será», murmuró con ternura. «Quiero comunicarte que estoy intentando perdonarte. Aunque es complicado y sigo sintiendo dolor, noto tu dedicación para mejorar. Estoy convencido de que podemos salir adelante de esta situación». Mis ojos se colmaron de lágrimas, pero en esta ocasión eran de esperanza y agradecimiento. En un susurro, expresó su gratitud: «Jacob, gracias. Te aseguro que no te defraudaré de nuevo». Al pensar en esta travesía, me asombra lo próximo que estuve de quedarme sin nada. Casi pongo en peligro mi matrimonio y mi autoconcepto debido a un momento de vulnerabilidad. Sin embargo, saqué enseñanzas significativas sobre la autodisciplina,
la relevancia de la comunicación en una pareja y la fuerza del perdón. Comprendo que el trayecto que me aguarda no será sencillo. Siempre habrá un rincón en la mente de Jake que mantendrá viva la memoria de lo sucedido, mientras que cargaré con las consecuencias de mis decisiones eternamente. Sin embargo, me comprometo a continuar progresando para mejorar como individuo y como compañera en el matrimonio. Si algo deseo que los demás aprendan de mi experiencia, es precisamente esto. Aunque sientas una gran curiosidad, es esencial reflexionar sobre las repercusiones de tus decisiones, sin importar los impulsos que experimentes. La emoción pasajera no justifica el sufrimiento y los perjuicios que puede acarrear tanto a ti como a tus seres queridos. Desde mi perspectiva, me encuentro centrada en lo que vendrá. Poco a poco, Jake y yo estamos recuperando la confianza y la cercanía entre nosotros. Estamos considerando la idea de iniciar una familia, algo que parecía inalcanzable en los momentos difíciles que siguieron a mi equivocación. Es un indicativo del progreso alcanzado y me llena de optimismo ante lo que está por venir. Ahora comprendo que la auténtica alegría no surge de instantes breves de emoción o vivencias ilícitas. Surge de las conexiones sólidas y perdurables que creamos con aquellos a quienes queremos. Surge la tentación, pero es importante mantenernos fieles a nuestros valores y a nosotros mismos. Aunque aún me queda mucho por recorrer en mi proceso de recuperación y renovación, estoy decidida a seguir adelante. Cada día me esfuerzo por ser la mejor versión de quien soy, en agradecimiento al perdón de Jake y con la meta de crear un mañana colmado de amor, confianza y respeto entre nosotros. Escribiendo en este momento, me viene a la mente una frase que tuve la oportunidad de leer en el pasado. La verdadera grandeza de la vida no está en evitar caídas, sino en erguirse cada vez que tropezamos. Después de tropezar con fuerza, estoy recuperándome con más fortaleza y sabiduría que en el pasado. Por esa razón, a pesar de toda la tristeza y el remordimiento, me siento agradecida. Reconstruir la confianza no sigue una ruta lineal. Con el paso de las semanas a los meses, Jake y yo continuábamos esforzándonos en fortalecer nuestra relación, la cual aún presentaba momentos de tensión e incertidumbre. En sus ojos, podía percibir el dolor que no desaparecía, recordándome constantemente el grave error que cometí. En una noche tranquila, luego de una intensa sesión de terapia, Jake me miró con seriedad en la sala de estar y me pidió sinceridad en sus palabras. «Tengo algo importante que preguntarte», dijo con calma. Mi pulso se aceleró al escucharlo, pero asentí con determinación. «Claro que sí, Jake. Lo que sea». Tomó aire antes de proseguir. «¿Has experimentado algo similar con anterioridad? Desde ese momento, ¿ha estado en compañía de otras criaturas?» El interrogante me impactó de lleno en el vientre. A pesar de anticipar su llegada tardía o temprana, el hecho de escucharla en voz alta me causaba dolor. «Jake, no», contesté con determinación, clavando la mirada en la suya. «Jamás antes, y definitivamente nunca más. Eso sucedió en aquella jornada. Cometí un grave error, excepcional, que lamentaré eternamente». Durante un extenso lapso, Jake mantuvo contacto visual conmigo, intentando descubrir algún indicio de falsedad. Finalmente dio su aprobación con la cabeza. «De acuerdo, confío en ti». Esas 3 palabras tuvieron un impacto en mí que no podía describir con palabras. Era como una fisura diminuta en el muro de desconfianza que se había formado entre nosotros. Mientras seguimos fortaleciendo nuestra conexión, he estado meditando con mayor frecuencia sobre los motivos que me llevaron a tomar una elección tan lamentable en aquella ocasión. Durante las sesiones de terapia, ya sea de manera individual o en pareja, analizamos temas que no había identificado previamente como relacionados con el elemento del aire. Experimentamos una sensación de monotonía en nuestra relación matrimonial. Un anhelo de emoción que mantenía oculto y dudas arraigadas que nunca había enfrentado completamente. Enfrentar estas facetas de mi ser no resultó sencillo, sin embargo, era imprescindible para poder progresar en algún momento. Mientras tanto, Jake se encontraba ocupado resolviendo sus propias dificultades. Experimento una sensación de incapacidad debido a la intensificación de mis acciones y estoy en el proceso de recuperar la confianza después de una traición muy significativa. Con el paso de los meses,
De forma gradual y casi sin ser notado al principio, las circunstancias comenzaron a transformarse. La tensión disminuyó en los momentos de silencio entre nosotros. Comenzamos a compartir risas nuevamente, al principio tímidamente, pero luego con mayor espontaneidad. Durante la noche, mientras estábamos en la cocina lavando los platos como solíamos hacer juntos, Jake de repente me sorprendió al voltear un poco de espuma de jabón de manera traviesa. Siendo tan diminuto, pareció un avance significativo. Pero en el momento en que todo parecía ir en la dirección correcta, nos encontramos con un nuevo desafío. El hermano de Jake tenía planes de contraer matrimonio y la fiesta se llevaría a cabo en una hacienda. En el momento en que Jake me informó, una sensación de pánico me invadió por completo. Dudé sobre mi asistencia, mis manos temblorosas apenas sostenían la taza de café. La expresión facial de Jake se deshizo. Sara, la boda de mi hermano se acerca. Es imprescindible que nos movamos. Sin embargo, es posible que exista. Mira, los caballos están allí. Murmuré tímidamente, sintiendo como el sonrojo me invadía. El semblante de Jake reflejaba una combinación de sufrimiento y desaliento. ¿Realmente piensas que no puedes contener tus impulsos alrededor de los caballos en este momento? Aunque sus expresiones me causaron dolor, era consciente de que las merecía. No, no es así. Trata de hacerme entender. Me preocupa tu reacción al verme en su compañía. No deseo que tengas que experimentar eso. Permaneció en silencio durante un extenso periodo de tiempo. Después, él me tendió la mano y la agarró. Sara, es imposible eludir la presencia de los caballos de ahora en adelante. En algún momento, será necesario hacerle frente a esta situación. Quizás, este sea el instante indicado. Con lágrimas en los ojos, asentí. Estás en lo correcto. Voy a ir. Te aseguro que no te fallaré. El día de la boda finalmente llegó y me encontraba completamente nerviosa. Durante el trayecto hacia la finca, notaba la tensión que Jake desprendía. Al llegar al lugar, divisé los corrales en la distancia y experimenté una sensación de malestar en el vientre. Sin embargo, conforme transcurrió el día, ocurrió algo sorprendente. Estar en proximidad de los caballos, observarlos a la distancia, escuchar sus esporádicos relinchos, no despertaba en mí ni la tentación ni la vergüenza. Por el contrario, consolidaba mi dedicación a Jake en nuestra vida matrimonial. Cada vez que veía un caballo, recordaba lo cerca que estuvo de perderlo todo, lo cual reforzaba mi decisión de no repetir ese error. Desde la entrada, la mirada de Jake no paraba de ir y venir entre mí y los corrales. Al atardecer, finalmente, él agarró mi mano. Propuso salir a caminar. Siguiéndolo, mi corazón latía con intensidad. Avanzamos en completo silencio hasta alcanzar la valla que rodeaba el campo de los caballos. Cerca de allí, se encontraba un bello corcel de color castaño. Jake giró hacia mí, sus ojos examinando detenidamente mi rostro. Inquirió en tono suave cómo te encuentras en este momento. Inhalé hondo mientras reflexionaba detenidamente antes de responder. Expresé mi gratitud al mencionar, agradecida contigo, con nosotros, por esta posibilidad de enmendar nuestros errores. El caballo es bonito, pero no tiene más cualidades destacables. Aquella jornada tuvo lugar un grave equívoco del que aprenderé y no volveré a cometer. Permanecer a tu lado en este momento es mi mayor deseo, algo que anhelaré eternamente. Las lágrimas inundaron los ojos de Jake. Me envolvió en un abrazo apretado. Permanecimos abrazados durante un extenso periodo, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas. Esa jornada representó un momento crucial en nuestra recuperación. No resolvió todo de manera instantánea, aún debíamos realizar tareas pendientes, recuperar la confianza, pero significó un avance significativo. Durante los meses que vinieron, Jake y yo continuamos dedicándonos a fortalecer nuestra conexión. Decidimos ser más sinceros entre nosotros, expresar nuestros temores y dudas en vez de ignorarlos. Además, empezamos a proyectar de nuevo nuestro porvenir, algo que no habíamos considerado desde antes del suceso. Una noche, mientras contemplábamos el atardecer desde nuestro patio trasero, Jake me miró con seriedad. Sara, mencionó,
He estado reflexionando. Siento que estoy preparada para empezar a intentar concebir un hijo. Experimenté como si mi corazón diera un salto en su ritmo. Antes de que ocurriera todo, habíamos conversado sobre la posibilidad de ser padres, aunque pensé que esa ilusión ya no era posible. Le consulté con cautela si estaba convencida, sin animarme a tener expectativas. Con una leve sonrisa en los labios, Jake asintió. Tengo plena certeza. ¿Qué sucedió? Fue una experiencia terrible que permanecerá en nuestra historia para siempre. Sin embargo, nuestra historia no se limita a eso. Sara, mi corazón late por ti. Me gustaría construir un hogar juntos. Igualmente, Jake, yo también siento amor por ti. Eso es un montón. Actualmente, me encuentro en el 6º mes de gestación de nuestro primogénito mientras redacto estas líneas. El camino que hemos recorrido hasta ahora ha estado lleno de obstáculos, y estoy consciente de que habrá más retos por delante. Sin embargo, la persona que fui en aquella trágica jornada cerca del arroyo ya no existe. En este momento, cuento con una mayor fortaleza, una mayor conexión con mi ser y una gratitud infinita por el amor y la existencia que me rodean. A toda persona que sienta la tentación de sucumbir a un impulso fugaz, por muy atractivo que parezca, le recomiendo que reflexione antes de actuar. Tome en cuenta las potenciales ramificaciones, tanto para usted como para las personas que aprecia. El sufrimiento y la aflicción que pueden venir después no justifican sentir emociones pasajeras. Para aquellos que se encuentren enfrentando dificultades al perdonar a su pareja por un error grave, les transmito que el perdón representa un proceso continuo, no un punto final. Requiere dedicación, trabajo arduo y disposición para mostrarse vulnerable, pero si ambas partes se comprometen a sanar y evolucionar, es factible restaurar la confianza y forjar un vínculo más sólido que en el pasado. En lo que a mí respecta, dedicaré el tiempo que me queda a demostrar que merezco la absolución y la fe que Jake ha depositado en mí. Cada día decido mantener mi lealtad, sinceridad y cariño. Prefiero nuestra unión conyugal, el camino que compartiremos juntos y la familia que formaremos. Nuestro pasado no tiene que determinar quiénes somos. Si se les da la oportunidad, podrían ser el factor clave para impulsar un cambio significativo en el desarrollo. Casi pierdo todo debido a un momento de vulnerabilidad, sin embargo, me impulsó a crecer y fortalecerme como individuo. Me mostró la importancia real del amor, la confianza y el acto de perdonar. Al percibir los movimientos de nuestro bebé en mi vientre, me llena de ilusión por lo que vendrá. Jake y yo logramos sobrepasar una adversidad que tenía el potencial de distanciarnos, pero en su lugar fortaleció nuestra unión. Nuestra relación no es perfecta, ya que no lo somos, pero es auténtica, sincera y se sustenta en el amor y el respeto mutuo, valores que han sido puestos a prueba y han demostrado ser firmes. La narrativa de nosotros dos aún no ha llegado a su fin. En varios aspectos da la impresión de que apenas está iniciando y me siento agradecida por cada instante, cada reto, cada ocasión para demostrarle a Jake y a mí misma que el amor tiene el poder de superarlo todo.